Bueno, como sabéis, estamos viendo una serie de oraciones que encontramos en la Escritura, y no solamente oraciones, que sabemos que hay muchas, sino también versículos, pasajes de la Escritura, promesas que podemos convertir en oraciones. Hay muchos pasajes que nosotros podemos convertir en oraciones, y en ese sentido hemos estado viendo muchos de ellos que tienen que ver con nuestra alabanza y glorificación a Dios, con nuestra adoración a Dios, por ahí empezamos, y otros que tienen que ver con la petición de perdón por nuestros pecados, el reconocimiento de nuestra naturaleza pecaminosa, todo eso que tiene que ver y que nos impide acercarnos a Dios si no fuera por medio de Jesucristo. Pero empezamos el día anterior después con otro grupo de peticiones, de intercesiones, de oraciones que podemos hacer nuestras, porque no solamente basta con reconocer ante Dios nuestro pecado, sino que también tenemos que acudir a Él, y eso también lo glorifica, diciendo que nos dé fuerza para vencer nuestro pecado, que no solamente queremos ser librados de la culpa, sino que queremos ser librados también del poder del pecado. Y en ese sentido, bueno, pues empezamos a ver algunas de esas oraciones, no porque decíamos por nuestra palabrería o por nuestras repeticiones o porque nuestras expresiones sean muy bonitas vamos a ser más oídos, sino porque el Señor mira lo que hay en nuestro corazón. Y decíamos siempre que, bueno, lo que tenemos que alegar en todas estas peticiones es la justicia, como hemos cantado, y el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues vamos a continuar hoy con este asunto viendo otros motivos de nuestras peticiones. No es que no sean lícitos o lícitas las peticiones que hacemos normalmente por muchas cosas temporales, pero también debemos de tener presente otras que son más importantes que las propias cosas temporales. Y podemos empezar viendo algunas expresiones, porque a veces nos falta el convencimiento o la evidencia de que hemos sido perdonados por Dios. A veces los cristianos sabemos que Dios nos perdona, caemos a lo mejor o volvemos a caer en alguna falta, en algún pecado que verdaderamente aborrecemos, y quizás no estamos suficientemente convencidos de que Dios se ha reconciliado con nosotros, de que estamos verdaderamente perdonados, y entonces eso nos quita el gozo, ¿no? Es como dice David en el Salmo 51, cuando reconoce su pecado, le dice a Dios: vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Bueno, pues podemos pedirle a Dios esa evidencia del perdón de nuestros pecados, por ejemplo, con palabras de David en ese salmo que dice: haznos oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Cuando el pecado verdaderamente nos ha abatido y estamos tristes por el pecado, podemos pedirle a Dios eso: haznos oír gozo y alegría para que se recreen mis huesos que has abatido. O le podemos decir: dime, Señor, hijo o hija, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, que es algo también que tenemos en los evangelios que el Señor le dijo a una persona. O podemos decirle: Padre, que la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpie nuestras conciencias de obras muertas para que te sirvamos a ti, al único Dios verdadero. O que el Espíritu mismo dé testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es necesario que se lo pidamos también a Dios, ¿no? Porque a veces yo creo que a todos nos ha pasado que dudamos y decimos: bueno, ¿seré verdaderamente? ¿No seré verdaderamente? ¿Qué es lo que me sucede, no? Pues podemos pedir eso, cuando estemos en esa situación, que el Espíritu dé de nuevo, aunque lo haya hecho otras veces, testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Son otro tipo de peticiones que podemos hacer al Señor. Y también podemos pedirle que tengamos una paz de conciencia cierta. A veces hay incrédulos que dicen que tienen la conciencia muy tranquila, y la conciencia se puede tener muy tranquila porque esté endurecida. Y decimos: bueno, tengo paz. Pero bueno, el diablo también da ese tipo de paz, ¿no? Pero nosotros podemos pedirle, cuando nos falte esa paz de conciencia, esa seguridad de que verdaderamente hemos sido justificados, de que verdaderamente Dios ha comenzado su buena obra en nosotros, podemos también hacer nuestras peticiones con la propia palabra del Señor. Por ejemplo, podemos pedirle que el Señor de paz, tú que eres el Señor de paz, danos siempre paz en toda manera. Esa paz que Jesucristo nos ha dejado, que nos ha dado, que el mundo no puede dar ni quitar, una paz para que no se turben nuestros corazones ni tengamos miedo. El Señor ha prometido eso, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy.
¿Y cuántas veces nos falta esa paz? Pues, aunque no haya una oración explícita por ella, si hay expresiones, la paz o la gracia y la paz del Señor sean con vosotros, sí podemos acudir a Dios de esa manera, ¿no? Que la paz que el Señor Jesucristo nos ha dado llene verdaderamente nuestros corazones. O, por ejemplo, como dice en un salmo, que Dios hable paz a su pueblo y a sus santos para que no nos volvamos a la locura. O también pedirle que tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, y que esa paz gobierne nuestros corazones a la que fuimos llamados. Oraciones, la paz. O también, y esto es una oración que estudiamos en su día, que el Dios de esperanza, o lo hago más concreto, nos podemos dirigir a Dios diciéndole: tú que eres el Dios de esperanza, así se muestra en la Escritura, ¿verdad? Llénanos de todo gozo y paz en el creer, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que oraciones en general, pero ahora vamos a pasar a oraciones de petición por gracia. Necesitamos la gracia de Dios para multitud de aspectos de nuestra vida, y podemos hacer peticiones por gracia en general, pero podemos también particularizar. Y entonces vamos a comenzar a ver algunas de esas expresiones, algunas de esas oraciones que podemos hacer nuestras. ¿Entendido lo que digo, no? Gracia en general, porque reconozco, pero a lo mejor tengo que pedir gracia para saber hablar, o gracia para tener más fe, o gracia para cuestiones particulares, ¿no? Pero comenzamos por las primeras. Podemos decirle: Señor, nos acercamos o me acerco a tu trono de gracia, porque tú has dicho que en él no solo puedo alcanzar misericordia para mi perdón, sino también gracia para el oportuno socorro, gracia para la ayuda oportuna. Y por eso voy a ti, por eso voy a tu trono de gracia, porque tú has dicho esto, ¿no? O también podemos decirle: Dios nuestro, de la plenitud que está en Jesucristo, porque a ti te agradó que en él habitase toda plenitud, de ahí ayúdanos a que todos tomemos o recibamos gracia sobre gracia, porque necesitamos gracia constantemente. Bueno, pues además de esa petición general, podemos particularizar y podemos pedir gracia para que quite de nosotros todo aquel pensamiento, palabra o obra que sea mala. No solamente para que nos fortalezca para lo bueno, sino también para que nos fortalezca contra lo malo, para quebrantar en nosotros el poder del pecado. Y por ejemplo, podemos orar a Dios de esta manera: Dios nuestro, que ningún pecado se enseñoree de nosotros, porque tú has dicho que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pedimos que ningún pecado se enseñoree de nosotros. Pedimos que nos ayude a que nuestra carne sea crucificada con sus pasiones y deseos, y que seamos capaces de andar en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Pedimos gracia para que nuestro viejo hombre sea verdaderamente crucificado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y pedimos gracia para que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos, sino que, libertados verdaderamente del pecado, vengamos a ser siervos de la justicia. O también: Dios nuestro, danos gracia para despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y ayúdanos a que nos vistamos del nuevo hombre creado según tú, en la justicia y santidad de la verdad. Y en este sentido de pedir gracia para superar lo malo, pues también gracia para superar las tentaciones de Satanás, ¿no? Para que las tentaciones de Satanás no nos superen a nosotros. Y así podemos orar: Dios nuestro, aunque tú has dicho que nosotros nos debemos vestir de toda tu armadura, reconocemos que no somos suficientes y te pedimos que tú nos vistas también con esa armadura, para que estemos firmes contra las asechanzas del diablo, para resistir en el día malo. Ayúdanos o vístenos. ¿Veis la doble cosa que podemos hacer? No, por una parte es un mandamiento del Señor, pero otra parte reconocemos que muchas veces no lo cumplimos y pedimos gracia, que es lo mismo que decir que Él nos vista, ¿no? Que Él ciña nuestros lomos con la verdad, que nos vista con la coraza de justicia,
que calce nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, que nos dé el escudo de la fe con que podamos apagar los dardos de fuego del maligno, que nos capacite, Señor, para resistir al diablo, para que huya de nosotros, para resistir firmes en la fe y para que seamos capaces de aplastar a Satanás bajo nuestros pies. Así que en relación con lo malo, en relación con los pecados, en relación con Satanás, pedimos gracia para poder superar eso. Y en relación con lo bueno, pues hemos de pedir gracia también para que Dios nos provea de todo buen pensamiento, de toda fortaleza, de toda buena obra. Y podemos orar con expresiones como esta. Padre nuestro, ya que Cristo ha sido hecho por ti para nosotros justificación, eso nos dice la Escritura, que sea también para nosotros sabiduría, santificación y redención. Que no se quede a la mitad, ¿no? La Escritura nos dice que Cristo ha sido hecho para nosotros esas cuatro cosas. Sabemos o creemos que hemos sido justificados, pero pedimos gracia para que sea también para nosotros sabiduría, santificación y redención. Y pedimos gracia para, igual que hemos sido plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así como Cristo resucitó de los muertos por tu gloria, así también nosotros andemos en vida nueva. Otro grupo de peticiones de gracia, aunque lo hacemos normalmente con otras palabras, pueden ser por que el Señor derrame su gracia en las personas en las que aún no ha empezado esa gracia a obrar. Es cuando pedimos, ¿no?, por la salvación de otras personas. Por ejemplo, aquí pueden entrar evidentemente nuestros familiares, aquellas personas más cercanas por las que oramos y otras más lejanas, ¿no? Señor, tú has dicho que enseñarás a los transgresores tus caminos y que los pecadores se convertirán a ti. Eso es lo que tú has dicho. Oramos por eso, para que hagas volver a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar para ti un pueblo bien dispuesto. Señor, da vida a los que están aún muertos en delitos y pecados. Señor, abre sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Señor, por la sangre de tu pacto, saca a los presos de la cisterna en que no hay agua, para que puedan volver a la fortaleza como prisioneros de esperanza. Señor, que tu palabra que llevamos prevalezca para la destrucción de fortalezas y para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento tuyo y que lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A veces estamos con personas. El otro día, entre los que vinieron a montar el mueble aquí en la capilla, quizás había una de ellas con personas que es imposible razonar, imposible hablar nada. Pero sí lo que podemos hacer es pedir esto, ¿no? Señor, que tu palabra prevalezca para la destrucción de fortalezas, derribar argumentos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y así como debemos pedir gracia por las personas donde todavía aún no ha llegado esa gracia, debemos también pedir gracia para en aquellos donde ha empezado a hacer su obra, pues que esa gracia siga adelante y esa obra sea perfeccionada. Sabéis que en Filipenses 1:6 tenemos esa promesa, ¿verdad? El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Pues eso es una promesa que podemos poner delante del Señor. Dios nuestro, tú que has comenzado en nosotros la buena obra, perfeccionará con tu gracia hasta el día de Jesucristo. Señor, que nos baste tu gracia y que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad, que donde somos débiles, allí seamos fuertes, fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que en general gracia para vencer lo malo, en general gracia para lo bueno, para seguir progresando en la gracia. Pero después podemos hacer peticiones muy específicas de gracia para cosas concretas. Por ejemplo, todos necesitamos conocer más a Dios. Todos necesitamos conocer más las cosas de Dios. No solamente conocer la letra de su palabra, sino conocer, como dice la Biblia, conocer, ¿no?, un conocimiento más profundo de Dios y de su palabra. Pues eso se lo podemos pedir también al Señor, pedirle gracia para eso. Por ejemplo,
diciendo: concédenos espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento o en el conocimiento de Cristo. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que tú nos has llamado y cuáles son las riquezas de tu gloria, de tu herencia en los santos, para poder experimentar en nosotros la supereminente grandeza de tu poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de tu fuerza. Gracia para conocer más a Dios. Danos a conocer la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos, y que nuestro crecimiento crezca hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Gracia para aumentar el conocimiento. Gracia para que seamos guardados en la senda de la verdad, y gracia para, si en algo estamos equivocados, el Señor nos lo muestre y rectifiquemos nuestro error. Gracias para esas cosas también. Por ejemplo, podemos pedir que el Espíritu de verdad nos guíe a toda la verdad y que nos haga entender en qué hemos errado. Y con Job le podemos decir: enséñanos tú, Dios, lo que nosotros no vemos, y capacítanos para examinarlo todo y retener lo bueno. O también: Señor, concédenos que no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. También creo que a todos nos hace falta pedir gracia para tener las verdades de la palabra de Dios en nuestra memoria, para tenerlas a mano cuando estemos hablando con las personas. A vosotros habrá pasado y a mí también, ¿no? Que a veces no tenemos la palabra oportuna para la situación, no tenemos la respuesta de la palabra de Dios para aquella conversación que estamos teniendo. Bueno, pues eso es algo que también le podemos pedir a Dios, gracias para eso. Podemos decir: Señor, que el Espíritu Santo que tú has dicho que nos enseñará todas las cosas, que nos las enseñe y nos recuerde todo lo que tú nos has dicho. Que tu palabra, la palabra esa de Cristo, more abundantemente en nosotros, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O también: Señor, prepáranos y haznos ser poderosos en las Escrituras, como lo era Esteban, ¿verdad? Para que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Esto evidentemente no quita nuestro esfuerzo, ¿no? No podemos decir al Señor que traiga a nuestra memoria su palabra cuando nosotros no indagamos y meditamos en su palabra. Pero sí le podemos pedir esa gracia cuando verdaderamente esa palabra forma parte de nuestra vida y quisiéramos que formara más, ¿no? Podemos decirle: Señor, haznos doctos en el reino de los cielos, para que podamos, como el padre de familia, sacar de nuestro tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y también gracia para encaminar nuestras conciencias, para mostrarnos el deber que tenemos que hacer y hacernos cristianos más juiciosos. Por ejemplo: Señor, danos corazones sabios y entendidos, esa sabiduría provechosa para dirigir, esa ciencia del prudente que está en entender tu camino. O esto pedimos en oración, Dios nuestro: que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, que distingamos entre las cosas, que aprobemos lo mejor, que estemos llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para tu gloria y alabanza. Hay oraciones de esta que hemos analizado. Que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O como dice el Salmo 19, Señor, ordena nuestros pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros. Y podemos pedir gracias también para que aumente en nosotros toda virtud. Sabéis que Pedro en una de sus cartas dice que añadamos a nuestra fe virtud, ¿no? Claro, eso es hay muchísimos pasajes en la Biblia así, mandamientos de Dios para nosotros, ¿no? Añadid a vuestra fe virtud. Pero cuando intentamos verdaderamente y nos esforzamos por cumplir esos mandamientos, siempre nos quedamos cortos.
y podemos pedir gracia para que el Dios nos ayude, para que nosotros podamos cumplir con eso. En este caso, para que aumenten nuestras virtudes, ¿no? Y podemos decirle, Señor, tú que eres el Dios de paz, santifícanos por completo. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres un Dios fiel que nos ha llamado y tú dices que también lo harás. O como dice David en el Salmo 51, Señor, crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. No nos eche de delante de ti y no quite de nosotros tu Santo Espíritu. Vuélvenos el gozo de tu salvación y espíritu noble nos sustente. Digo una última. Podemos pedir gracia al Señor para obedecer de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Eso nos dice Pablo, ¿no? Fuisteis entregados a una forma de doctrina. Ya conocemos la palabra, ya conocemos la doctrina. Fuimos metidos en esa doctrina como el que se mete dentro de un molde. Pues ahora podemos pedir al Señor gracia para obedecer de corazón esa forma de doctrina, que nuestras almas sean leudadas por completo por ella, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados, danos gracia para ello, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Danos gracia para que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino que como hijos obedientes seamos santos, como tú dices que seamos, en toda nuestra manera de vivir. Hay muchísimos motivos, si nos paramos un momento, para pedir gracia a Dios. Bueno, pues con esto creo que es suficiente. Le damos gracias por estas cosas que nos muestra en su palabra y ahora pues dedicamos un tiempo para orar, para acercarnos a Él. Que el Señor bendiga su palabra y que bendiga también nuestras oraciones.